Ahí estamos. Muy buenos días. Una bendición. Perdón, ahora sí, ya. Buenos días, ¿cómo están? Una bendición estar aquí con ustedes. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Le doy gracias a Dios por darme un día más de vida. Y le agradezco al Señor por sus bondades. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Nos da vida y salud. Nos ha permitido estar aquí presentes y predicar para ustedes este domingo. Un saludo para todos nuestros hermanos en la Iglesia Jesús el Buen Pastor, para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, para nuestros amigos que nos están mirando, donde quiera que nos miren, cuando sea el tiempo que el Señor quiere que nos miren. Muchísimas gracias por su atención. Nos damos saludos aquí desde California. Le agradezco a los hermanos, a los amigos, a los compañeros, a todos los que han orado por nosotros, por mi salud, por la salud de mi hija. Gracias a Dios ya estamos mejor, gracias a Dios ya estamos reunidos, ya no estamos en cuarentena, ya no estamos en aislamiento, mi hija y yo. Yo sé que mi esposa sigue en el hospital, sigue en cuidados intensivos, pero hoy que es domingo a 30 de agosto del año 2020, les puedo decir que se está mejorando, lo que cabe, está mejorando, está mejor que hace una semana, está mejor que hace 2 semanas. Y todo eso es para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que le está sanando. Yo le doy gracias a Dios por los doctores, por el equipo de doctores que ha puesto, las enfermeras y todos los que trabajan en el hospital, que están haciendo una gran labor. Les pido su oración para ellos, que durante este tiempo de pandemia su trabajo es esencial, son verdaderos héroes de nuestras comunidades. Les pido sus oraciones por ellos. De la misma manera, sanación para mi esposo, pero también hay muchísimas personas enfermas de este virus en este hospital, y les pedimos sanación para ellos, que sea la voluntad de Dios en sus cuerpos. También pedimos por las personas que están encargadas de la seguridad, de la protección nuestra, los policías, las personas que están en gobierno durante estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Acordemos de una cosa, que nuestro Señor siempre nos ha enseñado a nosotros como cristianos, que nosotros tenemos que respetar las autoridades, que tenemos que ser buenos ciudadanos, que tenemos que ser buenas personas en la sociedad, que tenemos que ser ejemplos de Él, de Jesucristo, de cómo debemos de comportarnos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de autoridad, de orden, de leyes, es de preceptos, de mandamientos, de obediencia, de respeto, y eso es lo que tiene que ver en la vida del creyente. Durante estos tiempos que se ponen difíciles por el ambiente en el cual estamos viviendo en las últimas semanas y los próximos meses, tenemos que ser ejemplos nosotros como cristianos del amor, del respeto, de la justicia que hay en Dios. ¿Okay? Y les doy gracias una vez más. Perdón por la introducción larga, pero bueno, nos tocaba predicar este domingo, así que vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a estar en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 y 14. Es un preámbulo nada más a lo que viene enseguida, a lo que va a ser en los próximos estudios bíblicos y las próximas predicaciones, en donde vamos a estar aquí en esta parte tan importante de la teología cristiana, una parte tan importante, esencial de la doctrina, de la santa doctrina cristiana, la fundamental doctrina cristiana que todo creyente, que todo hijo de Dios tiene que tener, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza que esta trae a nuestras vidas. Así que bueno, empezamos en oración esta mañana, si les parece, o tarde o noche, dependiendo de donde quiera que usted esté. Vamos en oración al trono de gracia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Yo te doy gracias por la vida y la salud que tenemos. Gracias, mi Señor, por la recuperación que nos das. Yo te agradezco, Padre Celestial. Te glorifico tu nombre, Padre Celestial. Clamamos tu nombre en aleluya, en alabanzas, Padre Celestial. Glorificando tu nombre, Padre Celestial, con nuestros labios, porque tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Gloria a tu nombre, mi Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esta mañana guíe nuestros pasos, guíe nuestras palabras, que este servicio sea para tu honra, para tu gloria, Padre Celestial. Que esta predicación simplemente sea para exaltar tu nombre y quién eres tú, Padre Señor. Padre Celestial, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo. Yo te pido que cualquier persona en el tiempo y en el lugar que tú quieras, cuando mire este mensaje, Padre Celestial, escuche la predicación de tu santa palabra, sea guiado y movido por el Espíritu Santo si no te conoce,
que te conozca, Padre Celestial, que tú lo llames a salvación, Padre Celestial, y que responda afirmativamente, para que también sea partícipe de esta esperanza, para que también sea un hijo de Dios y para que también tenga esta alegría en su corazón, que lo trae, Padre Celestial, la enseñanza y la doctrina de tu santo regreso, de tu venida. Padre Celestial, te pedimos por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Tesalonicenses, como lo habíamos dicho, en el capítulo 4, y vamos para allá, en el versículo 13. Acordémonos muy bien de dónde venimos, acordémonos muy bien el contexto, porque lo importante y fundamental es cómo nosotros entendamos la palabra de Dios, cómo la estudiamos y cómo la aplicamos en nuestras vidas. Es fundamental el estudio correcto de la palabra de Dios, es fundamental el cual nos va a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente. Hay un principio en el cual nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios en el momento en que nos salvamos, y es un proceso natural de crecimiento, como una planta, como un árbol. ¿Sí? Hay un proceso en el cual tiene que crecer hasta que llegue a dar fruto. Al principio no da fruto, al principio tarda mucho para dar fruto, al principio toma tiempo, esfuerzo, nutrimiento, agua, luz solar, para que empiece a crecer este fuerte, ese árbol o cualquier otra planta, para que llegue a dar un fruto, para que llegue a dar una maduración. Es igual con el creyente. Al principio no entenderemos muchas cosas, al principio no comprenderemos muchas cosas, pero al ir creciendo nosotros espiritualmente y al estarnos alimentando de la santa palabra de Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder aprender y crecer espiritualmente expandir nuestro conocimiento y aplicar lo que conocemos y practicarlo, no solamente oírlo, sino practicarlo en nuestras vidas. En este contexto en el cual nosotros estamos mirando, estamos en la parte práctica de la carta a los tesalonicenses. Siempre hay una parte doctrinal en el cual sea Pablo o cualquier otro de los apóstoles están enseñando la santa doctrina como ellos la recibieron de nuestro Señor Jesucristo, como ellos la recibieron de Dios. Una parte doctrinal y luego una parte práctica, cómo aplicar lo que se nos ha enseñado. Estamos en medio de esta parte práctica, estamos en el gran contexto de la santificación, que es como dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 3, que nos dice que esa es la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos. En el capítulo 3 empieza esta exhortación a crecer en la santificación, en este proceso de crecimiento espiritual que debe haber en cada creyente. Y en el capítulo 4 nos dice, en el capítulo 4 versículo 3, recordemos una vez más, nos dice: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Sí, entonces vamos a continuar en la voluntad de Dios, creciendo espiritualmente, ¿sí? Madurando espiritualmente, que lleguemos ¿cuándo va a terminar la santificación? En el momento que empiece la glorificación, cuando muramos y le vayamos a dar cuentas a Dios, o cuando Él regrese, que es exactamente al punto al que va ahorita el apóstol Pablo. Entonces estamos en ese contexto. Sí, es bien práctico. Es bien práctico y usa un lenguaje en el cual los tesalonicenses y cualquier otra iglesia de aquel tiempo lo puedan entender y hacerlo. Si Dios no es un Dios de confusión, y Dios no nos va a hablar de una manera secreta, ¿verdad? No nos va a dar pistas para que nosotros llegamos a conocerlo a Él. No, Dios nos habla a nosotros directamente en un lenguaje que Él usa para que usted y yo lo entendamos, para que lo pueda entender una persona que no sabe leer y escribir, que era un buen porcentaje de la gente en aquel tiempo en la iglesia de los tesalonicenses, la verdad, y para que ellos lo puedan entender y nosotros lo podemos entender, para que no haya duda y confusión, porque Dios no es Dios de duda y confusiones. Entonces lo está haciendo de una manera bien práctica. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si regresamos donde estamos leyendo ahorita, dice: porque esa es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de las fornicaciones. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Entonces les da instrucciones bien prácticas: que no haya fornicación, que no haya
que no haya adulterios, que se respete el matrimonio, que se respete a las esposas, que los esposos respeten a las esposas, que las esposas respeten a los esposos, que no haya agravios entre ellos. Estás hablando de la iglesia cristiana de los tesalonicenses. Que cada quien se ocupe de lo suyo. Y seguimos nosotros leyendo y vamos a ver que se mantengan en trabajo, que sean laboriosos, que trabajen, que no sean una carga. Sí, entonces este es mi punto esta mañana, como introducción. Este pasaje al cual nos estamos acercando ahorita, en el versículo 13 y el 14, está en el contexto de la santificación, está en una parte práctica, específica, no está usando un lenguaje apocalíptico, no estamos en el libro de Daniel, no estamos en el libro de Isaías, no es Ezequiel, no es ningún otro de los profetas del Antiguo Testamento que estaban hablando con un lenguaje apocalíptico, profético, con alegorías. No es ningún libro de la poesía donde se usa diferentes tipos de lenguajes para expresar una idea. No es así. No estamos en ninguna de estas secciones bíblicas acerca de algún tema en el cual se tenga que usar un lenguaje diferente o alegórico. Estamos hablando de tipos y sombras del Antiguo Testamento. No, estamos hablando de algo bien práctico. En ese contexto bien práctico, mire lo que dice en el versículo 11 y 12. Nos dice en el versículo 11, nos dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hoy hemos mandado. El apóstol Pablo, cuando fue fundada la iglesia, en el libro de los Hechos capítulo 17, él y los otros misioneros les enseñan estas cosas prácticas a los nuevos creyentes, les enseñan estas cosas prácticas a las personas que se acaban de salvar. Un buen porcentaje de ellos eran gentiles, eran paganos antes de convertirse al cristianismo. Otro porcentaje era judíos antes de convertirse al cristianismo. Ahora están unidos, ahora ya no son ni judíos ni paganos, ahora son cristianos, ahora son hijos de Dios a través del poder que viene en el momento en que usted y yo creemos. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo que viene, que es el que nos ayuda a cumplir estas cosas. El poder de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo que vive en nosotros en el momento en que usted y yo creemos. Ahora tenemos que trabajar, ahora hay que mantenernos ocupados en esto. Y esto no es nuevo, esto lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Dejar de hacer cosas que no convienen, que hacíamos antes de conocer a Dios, y empezar a hacer cosas nuevas que convienen, ahora que somos hijos de Dios. Y todo esto nos conviene, y todo esto es bueno, todo esto es real. Número 1, la venida del Señor. La venida del Señor es real, tan real como estas experiencias en el pueblo de Dios. Cosas reales. Esta es una realidad. Que dejemos de hacer cosas que no son buenas, que son perjudiciales, y empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No solamente oírlo, sino hacerlo. Ser hacedores de la palabra. Crecer en conocimiento y crecer en nuestras vidas. Que nuestra santificación vaya hacia adelante, no hacia atrás. Vaya para arriba y no para abajo. Esto es bueno, que nos apartemos de las fornicaciones, claro. Que honremos a nuestras parejas en santo matrimonio, claro. Que trabajemos, que nos ocupemos de nuestros asuntos. Que no seamos metiches, que no nos involucremos en los asuntos de otras personas, especialmente personas que no son creyentes. ¿Qué testimonio vamos a dar? Está hablando de cosas reales. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, dando un buen testimonio a los que no son creyentes, para que miren la diferencia en nosotros y tengan esa pregunta, y el poder del Espíritu Santo les hable y les diga: ¿qué tiene esa persona que yo no tengo? ¿Qué es lo que hace esa persona diferente? ¿Qué es esa esperanza que tienen en ellos? Pasan tribulaciones como yo, pasan por problemas, enfermedades, muertes, tribulaciones. ¿Pero por qué se comportan de una manera diferente? Por la esperanza que tenemos nosotros. Por la esperanza que tenemos nosotros, que tenían los tesalonicenses, que tenían todos los creyentes, que han tenido todos los creyentes en los últimos 2000 años, que han tenido todos los creyentes desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La esperanza en Dios, y en particular aquí, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, en esto, en este mensaje, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo es real, es algo real. Entonces, fíjese el lenguaje que estamos usando. Fíjese el lenguaje que estamos usando en el contexto que estamos usando.
es algo real, es algo práctico, ¿sí? Es algo que se puede hacer, que usted puede hacer. Todas estas instrucciones las podemos hacer fácilmente, si queremos. Todas estas cosas que podemos hacer en nuestra vida las podemos hacer si queremos. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o los que han muerto en Cristo, en fe, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Es algo que podemos hacer. No estar en ignorancia, aprender. El apóstol Pablo, que yo se los había dicho, ya se los había enseñado. Por causas de su visita, del tiempo que estuvo con él, que fue muy corto, acordémonos, él tuvo que huir por la persecución, tuvo que huir aquí de Tesalónica y tuvo que irse a otras ciudades. Probablemente está escribiendo esta carta en Corintio, donde donde estaba ministrando ya durante este tiempo, donde aproximadamente el año 50 de la era cristiana, donde está ahora yo como pastor escribo esta carta y en respuesta al mensaje, al reporte, al buen reporte que él ha traído a Timoteo, que lo tuvo que mandar para allá para que mirara cómo estaba la situación en la iglesia. Uno de los problemas que le dice, que suponemos que le dice Timoteo, o que ha llegado a través de cartas a lo mejor, es de que muchos de ellos continúan en prácticas paganas. Muchos de ellos sí están sirviendo al Señor, pero todavía tienen problemas con la fornicación, tienen problemas con otros hermanos, tienen diferentes problemas carnales, diferentes problemas. Como experimentamos muchos de nosotros, como experimentamos todos los creyentes en algún tiempo de nuestras vidas, especialmente cuando apenas empezamos en esto. Hay ciertas cosas que nos toma tiempo dejar, y hay ciertas prácticas que tienen que ser borradas inmediatamente, porque si no van a afectar nuestra relación con Dios. Desgraciadamente ya haya sido porque los tesalonicenses no habían entendido correctamente las enseñanzas acerca del regreso de Jesucristo, o porque muchos teólogos tienen esta idea, llegó una falsa enseñanza, una herejía que estaba enseñando que esta resurrección de entre los muertos ya había pasado, que Jesucristo ya había regresado. Se tiene que corregir esto y se tiene que añadir a la fe que ellos ya tienen, como dice Pablo en el capítulo 3, añadir a vuestra fe. Seguir creciendo en nuestra fe. La esperanza, esta esperanza que tenemos todos los creyentes, esta esperanza que existe en nuestros corazones, esta esperanza que nosotros tenemos, y como dice el apóstol Pablo, los que no creen no la tienen. Nosotros tenemos esta esperanza de regreso de nuestro Señor. Nosotros tenemos esta esperanza. Tenemos esta esperanza porque es una continuación de nuestra salvación. Es una continuación de nuestra vida eterna. Tenemos esta esperanza nosotros en nuestros corazones. Tenemos esta esperanza, mire lo que le dice el apóstol Pablo. En primer lugar, de que nosotros hemos escapado la ira venidera, el juicio de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que va a llegar un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese, va a juzgar a vivos y muertos. Hemos hablado del tribunal de Cristo. En la segunda carta de los Corintios, por ejemplo, segunda carta de los Corintios en el capítulo 5, me parece, en la resurrección, ¿sí? Ya hemos hablado esto, la resurrección de Jesucristo garantiza su regreso, van de mano en mano, la primera de Corintios capítulo 15, que vamos a estar mirando más a detalle después, pero miren lo que dice en el versículo 3, en el capítulo 1, al principio de esta carta les está diciendo a los tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando se refiere a esta esperanza, se está refiriendo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres señales que debe de haber, estas tres muestras, estos tres frutos, estas tres demostraciones en la vida del cristiano que debe de haber, que demuestran que somos creyentes, que en realidad somos salvos, que en realidad somos hijos de Dios. La fe, el amor y la esperanza, ¿sí? Y luego les dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No le está hablando a personas que no son cristianas, le está hablando a creyentes que se mantienen firmes en la fe. Versículo 5, pues
nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras totalmente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu. Cristianos son, tienen lo necesario, y importantísimo, que demuestra que esta doctrina es desde el principio, es desde el libro de los Hechos. ¿Sí? Esta esperanza es desde el principio. Antes de que se expandiera la iglesia cristiana, antes de que se hicieran las divisiones, antes de que existiera la iglesia católica, antes de que la iglesia católica fuera católica, antes de que la iglesia ortodoxa fuera iglesia ortodoxa, antes, desde el principio, esta esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en su regreso triunfal de entre los muertos. El apóstol Pablo quiere que esta esperanza esté en los tesalonicenses y no se les quite, ya sea por una falsa enseñanza, ya sea por un error tal vez de él en no explicar las cosas bien, tal vez por las circunstancias en las cuales él tuvo que huir, pero que no vivamos, dice, que no estén en ignorancia. Y cuando estamos en Jesucristo tenemos la esperanza de no ser ignorantes. Cuando estamos en Jesucristo, cuando somos hijos de Dios, tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo, como debemos obrar aquí, nos va a guiar a nosotros en toda verdad y no seremos ignorantes, seremos perfeccionados, seremos santificados, llegaremos a un punto de la glorificación cuando Él regrese. Esto es real. Dice el apóstol Pablo, ustedes son imitadores de nosotros. Mira el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿De quién? Del Señor, refiriendo a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Están siendo imitadores de lo que nos enseñó Jesucristo a nosotros. Lo podemos leer en el libro de los Hechos, lo podemos leer en todos los evangelios. Sus discípulos, cómo recibieron la santa doctrina de Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. No ha cambiado, no ha habido modificaciones, no ha habido adulterio, no hay conspiraciones aquí. Una iglesia modificó la Biblia y cambió esto, y esta es una invención que salió en el siglo III o en el IV. No, esta es santa doctrina desde el principio. Desde el principio, la Trinidad, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de entre los muertos, la resurrección de Jesucristo, práctica normal, que todo el mundo lo va a ver, que todo el mundo lo va a experimentar, que todo el mundo lo va a escuchar. Miren lo que dice en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Han sido capaces de llegar y enseñar la palabra de Dios a otros también. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Vuestra fe, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Daban testimonio de lo que había pasado en ellos, de lo que estaba pasando en ellos. No eran perfectos, como usted y yo tampoco somos perfectos. Nos hace falta mucho para crecer espiritualmente, pero iban en el camino adecuado. Ahora en el capítulo 4, donde está hablando de la doctrina del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo, hay cosas que tienen que ser corregidas, pero están en el camino correcto. Hay cosas que tienen que ser eliminadas, hay cosas que tienen que ser cambiadas en su comportamiento. Prácticamente, literalmente lo dicen algunos de ustedes, hay fornicadores. Hay que dejar eso. Pero en este contexto, miren qué tan claro es este contexto. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros en la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios, servir al Dios vivo y verdadero. Estamos hablando de una conversión verdadera, práctica y real, como es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esperar de los cielos a su Hijo. Ahorita no tenemos tiempo para leer esto, pero lo vamos a leer en el estudio bíblico. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, así que no se lo pierdan. Próximo capítulo, libro de los Hechos, capítulo 1. De los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Porque si usted es salvo, en este momento, si usted ya ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted ya no va a ser juzgado como un incrédulo cuando sea el juicio, el gran trono blanco, cuando se juzgue a los vivos y a los muertos. Porque en el momento en que usted creyó, su libro ya fue escrito en el libro de la vida, donde si usted se mantiene firme en la fe hasta el final, ahí va a ser encontrado. Nos libra de la ira venidera. Capítulo 4. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen. En esto nos trae esperanza. La resurrección de los muertos, los que murieron en Él, los que son creyentes, van a resucitar con Él. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. La resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo van de mano en mano. Y si la resurrección de Jesucristo es verdadera y va a ocurrir así, y ocurrió así, su regreso es igual. Regresemos a esta sección práctica, a esta sección real, de cosas que tenemos que esperar y tiene que haber en nosotros. Es tan real que usted tiene que dejar de hacer ciertas prácticas que son dañinas, tiene que comportarse de cierta manera y tiene que seguir en este conocimiento, en esta realidad, en esta esperanza que es que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Si no fuera así, si Pablo tuviera un conocimiento secreto, si Pablo tuviera una enseñanza diferente, si Dios no quisiera esto, es en esta sección tan práctica, en esta sección en la cual se nos dan instrucciones de cómo vivir, se daría esta instrucción. El apóstol Pablo diría: la resurrección ya pasó, Jesucristo ya regresó. ¿Qué están esperando? ¿Porque no dice que son creyentes? ¿Porque no dice que son imitadores? ¿Porque no dice que hay fe y amor en ellos? ¿No dice todo eso? Claro que lo dice todo esto. Claro que sí. Este es el lugar perfecto para enseñar acerca de la venida de Jesucristo. Para enseñar acerca, y hablo un poquito de lo que vamos a hablar más adelante, para enseñar acerca de lo que va a pasar en el año 70. ¿Sí? Después explicaremos esto. Para enseñar en cómo se van a dar las cosas. Este es el lugar perfecto para hacerlo. Este es el lugar perfecto para corregir, y lo está haciendo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Y eso nos trae esperanza, que vamos a ver a nuestros seres queridos, los que han muerto en Jesucristo, los que se han ido antes que nosotros. Y hay un pesar, hay un problema, hay una sensación de confusión que tienen los tesalonicenses, porque se les está enseñando a través de una falsa doctrina que Jesucristo ya regresó, que ya resucitó, que hubo la resurrección de los muertos, que ya ocurrió, que ya vino, y ellos se la perdieron, y ellos están con esta preocupación. Bueno, si esto es cierto, porque de la misma manera que resucitó Jesucristo, que nosotros sabemos que resucitó literalmente, físicamente, y ascendió al cielo literalmente y físicamente, y si la palabra de Dios se nos ha enseñado a nosotros en la santa doctrina que se nos ha dado a nosotros desde el principio, que Él iba a regresar de la misma manera literalmente y físicamente, y que todos lo iban a ver con los muertos en Él. ¿Qué pasó con mis muertos? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mis hermanos que murieron antes que yo y que eran creyentes? ¿Qué pasó? Nosotros no hemos visto nada de esto. Nosotros no hemos visto la resurrección. ¿Cristo no vino por ellos? Qué desconcierto, qué tragedia, qué tristeza. Y porque hay este desconcierto, Pablo les está diciendo: no estén en ignorancia, acuérdense de lo que les enseñamos. Mantengan la fe y la esperanza. Jesucristo regresa. Jesucristo no ha venido. Esta resurrección general no ha pasado todavía. Que no haya desconcierto y tristeza en sus corazones. Porque esa es la esperanza que todo creyente debe de tener. Que todavía falta por cumplirse esto en la historia de la iglesia.
Y esto nos dará esperanza a nosotros, que nos vamos a escapar de la ira venidera, que vamos a estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que vamos a estar reunidos una vez más con nuestros seres queridos. Que la muerte física en esta vida es temporal. Hebreos capítulo 9 y versículo 27 nos dice que después de la muerte viene el juicio. Nosotros sabemos que nosotros ya no es un juicio de cielo e infierno. Nosotros como cristianos es un juicio de nuestras obras, de nuestros hechos. Nosotros ya vamos a estar en la gloria. Ahora se va a tratar, como es en el tribunal de Jesús, de recibir nuestras recompensas. Pero nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos esta confianza, y lo ha tenido Pablo, todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesucristo, que fue impartida esta enseñanza a todas las iglesias por los últimos 2000 años. Mantener esta esperanza. Pero al que no conoce a Dios, al que no es hijo de Dios, la desesperanza, el terror y el horror del juicio venidero es lo que les queda, es lo que viene. Si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, si usted no es un hijo de Dios, es lo que le falta a usted por experimentar en aquel momento del juicio. Después de la muerte, el juicio, dice Hebreos capítulo 9 y 27, toda la ira de Dios, porque usted no ha conocido, porque usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es lo que dice la Biblia. Si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y usted quiere tener fe, amor y la esperanza que solamente se puede encontrar teniendo una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, yo le invito a usted que se acerque a Jesucristo. Es tan fácil como confesar sus pecados, como hablarle a Él, acercarse a Él con un corazón sincero en arrepentimiento. De la misma manera que Jesucristo resucitó de entre los muertos, nos da vida eterna. De la misma manera que en su regreso, cuando esto pase, todos los que murieron en Él resucitarán y regresarán con Él. Así de verdadero y así de real es el juicio de Dios. Lo invito, lo insto, lo animo a que considere estas cosas. Si se quiere poner en contacto conmigo, lo puede hacer al final de este video. En las descripciones puede encontrar mi nombre, mi dirección, dónde estamos, Bakersfield, California. Si tiene alguna duda, algún comentario, por favor hágalo. Terminemos en oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu santa palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que tu mensaje de salvación, de fe, de amor y de esperanza vaya para todo aquel que no te conoce. Que durante este tiempo de tribulaciones, de problemas y de desconcierto en el mundo, nosotros tenemos paz y nosotros tenemos esperanza en ti, mi Señor, porque estamos en ti, Padre Celestial. Y yo te pido, Padre Celestial, si hay alguien que nos está mirando, que ha mirado este mensaje, Padre Celestial, y no te conoce a ti como su Señor y su Salvador, o es cristiano pero se ha apartado de ti, Padre mío, que hoy sea el día de su salvación, que hoy sea el día de su reconciliación contigo, Padre Celestial, que se acerquen a ti, que reconozcan, Padre Celestial, el precioso regalo que nos has dado, a Jesucristo, tu Hijo, Padre Celestial, que murió en la cruz del Calvario para lavarnos de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida nueva, para que nosotros seamos librados de la ira venidera, para que nosotros tengamos esta esperanza en el regreso de tu Hijo Jesucristo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y le pedimos a Dios que bendiga este mensaje, le pedimos a Dios que lleve este mensaje a donde tiene que ser llevado, en el momento en que se tenga que llevado, en el día que tiene que ser escuchado. No se le olvide suscribirse a este canal de YouTube, no se le olvide seguirnos en Facebook también, en mi página de Facebook, José Vázquez, o en nuestra iglesia Jesús el Buen Pastor, en Bakersfield, California. Suscríbase al canal, por favor, comparta los videos, hágale like, apriétele ahí a la campanita para que pueda recibir las notificaciones, para promover la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No es para promover a Dios, mi iglesia, es para promover la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo mensaje. Dios me lo bendiga.